Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Ya estamos a final de esta semana. Ustedes saben que los viernes tratamos de poner el programa un poco más ligero porque es tan doloroso, tan crudo, tan profundo los temas que tratamos durante toda la semana, que el viernes tratamos de aliviar. Pero hoy vamos a arrancar con un tema que ha sido bien difícil y es difícil para todos los que vivimos aquí en Estados Unidos. Este tema de que cualquier persona puede estar armada, cualquier persona puede llegar a un sitio, disparar, cualquier persona puede tomar la vida de cualquier ciudadano en sus manos, la decisión de si vive o si muere. Este tema de las armas en manos de todo el mundo en Estados Unidos, que se ha convertido en una tragedia detrás de otra. La semana pasada lo dijimos, pues cada instante este país entra en luto porque alguien que no tiene suficiente manejo de su psiquis agarra un arma y dispara indiscriminadamente. Para tocar el tema, tenemos hoy aquí a Jorge Stomba. Jorge lo hemos tenido varias veces en el programa, es activista social y bueno, este tema, Jorge, gracias por venir porque además teníamos días queriendo hablar contigo sobre esto, ¿no? Sabemos que la Constitución protege a todo el que quiera defenderse. La Constitución de los Estados Unidos protege a todo aquel que quiera tener un arma y pase un examen, tengo entendido, y obtenga una licencia, y las armas son de libre venta en este país. Es correcto. ¿Sobre eso se puede ir o no se puede ir? Sobre lo que está en la Constitución. El tema es bien difícil por la historia que ha tenido este país a través de los años. Es parte de la cultura norteamericana tener armas. Lo que ocurría es que hace años atrás, después de los tiempos del oeste salvaje, Wild Wild West, que es parte de la cultura estadounidense, se calmó el país y el país entonces tuvo unas etapas que no había las matanzas y las masacres que están sucediendo en la década de los 80. Entonces, el problema es que el debate está en el Congreso, pero el Congreso realmente, como es un Congreso pésimo, que tiene 4, 6, 8% de aprobación desde hace ya 10 años, por decir una cifra, estamos paralizados y el Congreso y nuestros funcionarios, nuestros políticos electos, no hacen absolutamente nada, no en este tema, sino en un sinnúmero de temas. ¿Qué ocurre? Que este es un tema muy, muy delicado. Tenemos una epidemia en este país, la peor de cualquier país civilizado, donde las matanzas ocurren continuamente. Ahora hemos llegado a una epidemia con frecuencia de que son nuestros hijos en los colegios. Los colegios aquí, que yo me crié en este país, tanto secundario como universidad, jamás en la vida yo vi ningún incidente en un colegio porque no era parte de la cultura. Entonces resulta ser que hoy en día los colegios ni siquiera están seguros para nuestros hijos. Y aquí viene un problema muy grave, porque nadie quiere hacer nada. Realmente yo me estoy especializando en la cuestión de los colegios. Como activista social, con estudios en psicología, sociología. Cuando hablas de colegios, también para nuestra audiencia, Jorge, estás hablando de universidades también. Estamos incluyendo universidades, todo lo que son las escuelas, ¿ok? Entonces, yo como activista que llevo tantos años en este país, ya mi hija, gracias a Dios, está fuera de la universidad. Pero como activista, y yo que represento a 5 familias que le han matado los hijos en cuestiones policiales y policíacas, como te acordarás, y cierta de la audiencia, yo me he destacado con ese tipo de cuestión. Sí. Entonces esto está muy relacionado, de que yo sé lo que es la muerte, porque he estado con 5 familias, no lo sé en carne, pero estoy al lado de esas familias todavía porque las asesoro y soy su representante personal. Sobre todo que definitivamente duele más cuando son jóvenes, Jorge, sí, porque le duele a la familia, pero también nos duele a quienes tenemos hijos de la misma edad. Es correcto. Es más profundo el crimen. Es correcto. Llega como más adentro. Le has dado a la llaga. Cuando se mata una persona joven, psicológicamente, es el impacto más grande, la pérdida más grande, de acuerdo a los estudios psicológicos de toda una vida. Eso duele mucho. Y duele a las personas que están fuera de ese entorno, como tú has dicho. ¿Por qué? Porque uno se relaciona que ese puede ser mi hijo, ese puede ser mi nieto, ese puede ser mi sobrino. Entonces, Patricia, aquí con la cuestión de las armas no se va a solventar
pronto. Es un problema muy grave por la cuestión de la Constitución y que hay millones de armas en la calle que tendríamos que retirar, recoger. Eso no va a ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que dice? Y eso quiero que tú se lo expliques a nuestra audiencia que no puede entender cómo es eso de que en un país como donde hay tanta vigilancia y tantas restricciones como por el terrorismo, etcétera, haya tanta libertad para comprar armas. ¿Qué es lo que dice específicamente la Constitución de los Estados Unidos que protege eso? Simplemente lo dice la enmienda que dice tenemos, we have the right to bear arms. Tenemos el derecho de portar armas. Pero ¿qué ocurre? Que eso se ha ido a un extremo. Pero discúlpeme que te interrumpa, eso tiene una regulación. O sea, para obtener un arma, tú tienes que tener una licencia. ¿Cómo se obtiene esa licencia, Jorge? Ok. Fíjate lo fácil que es comprar un arma acá. Primero tú vas a cualquier armería y entonces tú presentas una identidad, una licencia de conducir. En este condado hay lo que se llama un periodo de enfriamiento que cuando tú presentas... Estamos hablando de Miami-Dade. De Miami-Dade, porque en todos los estados y los condados hay diferentes leyes. Ahí hay un problema muy grave. Pero son leyes que no pueden ir sobre la Constitución, sino que regulan lo que dice la Constitución, me imagino. Correcto. Vamos a hablar de aquí en Miami-Dade. Tú vas a comprar un arma. Puede ser hasta un arma militar. Eso es otro problema que hay. Presentas tu licencia a conducir, llenas una planillita, un formulario que lo llenas en 5 minutos. A los 3 días vienes a retirar tu arma. Ahí no hubo realmente ningún chequeo. Ahí no se sabe si tú tienes problemas mentales, psicológicos. Es un chequeo, por decirle chequeo, no hay chequeo. El arma te la dan, ya esa arma es tuya. Registro en sí, certificación, cursos, no hay. ¿Ok? Entonces realmente la regulación es muy pobre. Y eso es que el condado este tiene eso, ese que se llama... la ley del enfriamiento de 72 horas, porque si tú estás en un momento de ira, para que tú no compres un arma y ese momento vayas y mates a alguien. Eso es lo máximo que se ha hecho. Pero el momento de ira regresa, Jorge. Efectivamente. El que sufre de ira la sufre varias veces. Por eso es que vemos las masacres, porque las personas que hicieron esa ley no saben nada de psicología, no tienen interés humano, Patricia. Porque lo que tú acabas de decir es lo cierto. La ira se me acabó ese momento. Claro. Pero esa ira me va a regresar. Y eso es lo que estamos viendo, que esos muchachos que tienen ira, todos tienen problemas psicológicos. Todos. Los estudios indican que todos ellos tienen problemas psicológicos. Si se pasara por un perfil, un examen psicológico, como quieren muchos de los políticos en Washington hacer, ese problema se evitaría. Pero aquí no hay ninguna examinación psicológica. Que sería además lo elemental, Jorge. Lo elemental. Lo otro es tener entrenamiento, porque el entrenamiento incluye el manejo de la ira. Correcto. El entrenamiento incluye que tú no saques el arma por cualquier cosa, ¿no? Correcto. Eso también lo incluye, sino definitivamente para defenderte, que me imagino que es el origen de esta enmienda de la Constitución, ¿no? Que es defenderse, Es correcto. la defensa propia, ¿no? Es correcto. Es una ley muy antigua que se debería haber modificado, porque claro, los padres de esta nación vieron que en esos tiempos, pues el pueblo tenía que defenderse porque ellos sabían que iba a venir muchos problemas con los ingleses, que de hecho vino después y la tratar de retomar el país. Y bueno, un país tan democrático como este es una cosa que tuvo su fundamento, pero se llegó a un momento que se descontroló. Claro, porque es una Constitución que no se toca hace más de 100 años. Efectivamente. ¿Qué hace falta en un país como este para que se toque la Constitución? Para revisar ese tipo de cosas, esa enmienda, por ejemplo. Sí, esas enmiendas tienen que recibir 2/3 partes de que los estados aprueben una enmienda constitucional. Y es ahí donde entonces se lleva al Congreso Federal para que entonces ahí se empiece a debatir en lo que es el Parlamento, el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, es un mecanismo muy difícil porque 2/3 partes de los estados, con la mentalidad que hay, con el poder que hay aquí de ciertas instituciones que ya son poderes industriales, de la venta del arma, porque ahora se ha comercializado. Ese es el problema que hay. Claro, el tema es el dinero. El tema es el dinero. Hay cabildero. Claro. La Asociación Nacional de Rifles es muy poderosa. ¿Quién es la Asociación Nacional de Rifles? Son los cabilderos indirectos de los fabricantes de armas, los cuales el NRA, la asociación esta, va y cabildea con nuestros congresistas. Estamos en un problema muy grave.
Yo quería nada más que Patricia. Sí, no, es que nos queda un segmento contigo todavía, no te me puedes ir ok, todavía. perfecto. No. Nos queda un segmento y al regreso vamos a ver un paquete periodístico de La Voz de América que habla precisamente sobre lo que estás diciendo, el estancamiento de las conversaciones acerca de este tema de las armas en Estados Unidos. Ya regresamos con Jorge Stoma y este tema que nos toca a todos. Agárrate con Patricia Poleo.